Buenas tardes, programa 68 de Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Bueno, antes de comenzar quiero agradecerle a mis amigas, las colegas Paula Polish y Ana Casenueve, del Colegio de Arquitectos de Neuquén. Mis disculpas porque no alcanzamos. La persona que habla más que yo, o sea que ya ahí... Vamos a hablar, a ver, mi planteo es hablar, mi planteo es hablar de la arquitectura islámica y las batallas por la pureza cultural. Sería uno de los temas, y el otro es la trilogía de la carencia. Pavada de títulos que me tirás, pero bueno, yo estuve viendo un PowerPoint hiper especial. Vos sabés que el esquema del programa, yo los entrevisto y el programa es el entrevistado, o sea que vi que mandaste un PowerPoint muy completo, muy interesante, y da para tener un programa largo, y como justamente va a ser un programa con mucha información, por lo que charlamos, les aclaro a los que están viendo el programa que cuando charlo por teléfono con Hammurabi no bajo de la hora 30, y realmente es una riqueza, es una retroalimentación, porque Hammurabi fue hace muchos años alumno mío. Entonces ahora él me enseña a mí y yo disfruto de unas charlas telefónicas. Dale. Adelante, señor. Mi estimado colega, doctor, bueno, dame toda tu data, si querés, así plantea. Vos sos arquitecto de la UBA, pero además sí, tenés... me recibí en la FADU. Sí. Me recibí en la FADU y después hice un par de posgrados, pero como en la FADU todavía no había doctorado, gracias a una beca familiar, pude ir a hacer me invitaron a hacer el doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca. ¿Puede ser que vos tengas una placa puesta en la universidad como doctor? ¿O yo estoy confundido? No es una placa. Lo que pasa que sí es un sello. Sellamos los doctores, los que nos doctoramos en la Universidad de Salamanca, es la tradición, era tradición pintar con sangre de toro el Víctor, o sea, el victorioso, porque era un procedimiento en la Universidad de Salamanca, era un procedimiento como el de cuando te ordenaban caballero. Entonces vos en lugar de velar toda la noche las armas, tenías que velar toda la noche la tesis. Cuando defendías la tesis, si salías victorioso, estabas obligado a que se sacrificara un toro y repartir la carne entre los más necesitados que se juntaban en la puerta de la Universidad de Salamanca, en la puerta del aula donde vos defendías. Ahora entiendo un poco el símbolo ese que me mandaste. Me pareció una... La B del Víctor. La B del Víctor. Si ponen Víctor, va a salir el significado. Y eso era, entonces la gente pintaba el nombre sobre los muros de la Universidad de Salamanca en el año en el que vos saliste victorioso, mataste el toro y repartiste la carne. Como victorioso, escribían tu nombre en la... Y eso fue una tradición, o fíjate que fuerte fue la tradición, que todas las aulas donde se defendían las tesis, donde te doctorabas, tenían un túnel de salida secreto. Yo pregunté por qué tenían ese túnel. Me dice, porque los que no aprobaban su defensa de tesis, para que el populacho afuera no los linchara porque no iban a tener carne, los sacaban por el túnel secreto. Bueno, vamos a ver, me encantó porque me quedé la duda y te la quería preguntar porque lo busqué en Wikipedia, vi lo que significaba, pero no entendía cuál era la liazón. Pero bueno, listo. A ver, mi estimado amigo, vamos a comenzar con un PowerPoint, ¿le parece? Y usted me habla a mí, porque tenemos un toco de material y temas a discutir fuertes y lindos. Con gusto.
Dale, podemos... Vos me vas interrumpiendo. Yo tengo un apunte, una ayuda a memoria. Efectivamente, hoy yo te propuse hablar de la arquitectura y las batallas por la pureza cultural, o cuando los fanáticos usan edificios religiosos en lugar de libros sagrados como armas. Bien, acá tenemos un artículo del diario Perfil del año pasado. Este es un artículo que escribimos con Fernando Martínez Nespral el año pasado. Dale mis saludos, por favor. Mucho que no lo veo. La polémica por la reconversión de de Santa Sofía en mezquita, de museo a mezquita. ¿Por qué? Porque la arquitectura se caracteriza por una inherente vivencialidad por la cual, se quiera o no, siempre está allí. Eso le confiere una dimensión pública y social que la diferencia del resto de las artes y la torna en uno de los medios y campos predilectos de la política. Es el caso de dos recientes disputas del año pasado sobre antiguas mezquitas e iglesias manipuladas por políticos nacional-confesionales de los que ni nuestra región se libra, que entre otros propósitos ven allí la oportunidad de adquirir visibilidad planetaria, merced al hecho de que la mitad de los habitantes del globo o profesa el cristianismo o profesa el islam. Pasamos a la siguiente, por favor. Por tanto, te voy a dividir la presentación en 4 partes. El asunto del menos es más, el asunto del menos es menos. Menos es más, es mies. Y la propuesta... Perdón, Hammurabi, menos es más era el planteo de Mies. Y Argentina. Perdón, Hammurabi, menos es más era Mies van der Rohe. Exactamente, a eso voy. El siglo XX fue signado por el totalitario ideal de pureza de la modernidad eurocéntrica y el racismo colonial, representado por el postulado, y ahora voy a explicar por qué, menos es más, que popularizó Mies van der Rohe, uno de los padres de la arquitectura moderna, con probadas vinculaciones con el nazismo. ¿Por qué era el menos es más? ¿Cómo se fue que se trasladó de la filosofía a la cultura y de la cultura a la arquitectura, a la estética? Por el malentendido lema de que la verdad es una y el error es múltiple. Entonces, como el error era múltiple, había que limpiar a la sociedad de esos múltiples errores. Eso, llevado al extremo, terminó, digamos, con el tristemente conocido genocidio, no solamente de nazis, de judíos, sino de toda persona que tuviera alguna mutilación, algún defecto, de homosexuales, de gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, su lema, de menos es más, sería el de aquella modernidad mal entendida que propone la falsa opción de la exclusión como solución. Esto siempre es un latiguillo que usan los fanáticos, sean del signo que sean. La exclusión como solución. Desde los años 60, los propios arquitectos generaron anticuerpos conceptuales contra eso. Robert Venturi, Dennis Scott Brown, Charles Moore, Rossi, Claudio Caveri, Rafael Iglesias son algunos ejemplos. Ideas que luego tomaría la reflexión cultural, o sea, esto va a saltar de la reflexión arquitectónica, va a volver al campo cultural bajo la etiqueta de condición posmoderna. Correcto. Hoy, otros fanáticos desde la política vuelven a poner en vigor esa idea de menos es más. ¿Y por qué está la foto, por qué está la foto de Trump, Janine, Bolsonaro? Porque precisamente en los actos políticos, donde se supone, digamos, que son actos laicos, actos neutros, inclusivos, etcétera, estos políticos utilizan, por ejemplo, el libro religioso, la Biblia, lo utilizan como emblema para responder a la multitud, sea como signo de victoria, sea como signo de imposición de este asunto del menos es más. O sea, acá tenés la foto de Trump, etcétera. Eso fue, perdón, Hammurabi, la foto fue la que se sacó frente cuando fue los disturbios del Capitolio. Exactamente. Ahora, en realidad lo que él está mostrando, perdóname. A la gente era que se terminara con la violencia racista. Perdóname, lo que te quiero decir está mostrando el libro, no leyó el contenido.
No, lo que pasa es que la interpretación que los fanáticos hacen, digamos, de esos libros, que en realidad son brújulas morales, Sí, porque la de acuerdo, de acuerdo. como tales, secuestran esas brújulas morales como símbolo y los usan como símbolo protector. ¿Me explico? O sea, como que ellos son el dueño de esa brújula moral y por lo tanto lo que ellos hacen tiene que ser brújula moral. Perdóname, la foto de arriba, la foto arriba a la izquierda, desde mí, porque tengo a Bolsonaro, a la que interrumpió el proceso democrático en Bolivia. Y eso te lo pongo porque el problema es que no haberle prestado atención a este uso de la religión como arma política, a Lula le costó 1 año de cárcel y a Evo Morales le costó la presidencia. ¿Podemos ver esto trasladado a la arquitectura? Sí, cómo no. Arriba, en las 2 fotos que tenés a Erdogan y tenés a Santiago Abascal, el líder de Vox. Y en la puerta de la mezquita mezquita catedral de Córdoba, y Erdogan adentro de la mezquita basílica Santa Sofía. Por tanto, estos dos están usando los edificios en lugar de usar los libros. Ahora vamos a ver por qué. Perdón, porque viste, como estamos pasando la proyección, vos no me ves. Pero a ver, Santa Sofía no era un museo. Fue convertida, a eso voy. Perdón, ¿y la mezquita de Córdoba qué es? ¿Un templo cristiano ahora? No, la Basílica de Santa Sofía, que Erdogan reconvierte en mezquita, derogando el decreto de Mustafa Kemal Atatürk de 1934, que la había transformado en un museo laico, basándose en Erdogan se basa en un dictamen judicial que no se pronuncia sobre la violación de las prescripciones coránicas y tradiciones islámicas, que significó en su día, en 1453, tomar a la Catedral de Santa Sofía y convertirla en mezquita. Eso violó un postulado islámico. Sobre eso no se pronuncia Erdogan. Erdogan parte de que, era mezquita y Atatürk la convirtió ilegalmente en un museo. Yo ahora sigo al dictamen de la justicia que deroga el decreto de Atatürk. O sea, en este momento sigue siendo una mezquita. ¿Perdón? En este momento es una mezquita. Sí, en este momento pero es una yo mezquita. Tengo entendido que si yo quiero entrar a orar, porque en Santa Sofía todavía está respetado toda la parte del cristianismo, o sea que si quiero entrar a orar, lo único que tengo que hacer es sacarme los zapatos en la entrada, si no me equivoco. Vos corregime. Vos podés entrar a visitar. A orar no puedo. Vos podés entrar a visitar. Ahora, no se puede celebrar misa dentro del No, edificio. correcto, está claro, es una mezquita, tenés razón, claro. Entonces, y a esto vamos. Este tipo de cosas son celebradas por los líderes políticos extremistas como Santiago Abascal de Vox, acciones que están basadas en una visión de la historia en clave de supremacismo religioso, que truncaron el inclusivo proyecto, por ejemplo, como el caso de la Mezquita de Córdoba, para que el edificio de la Mezquita de Córdoba fuera destinado a fines culturales y a prácticas religiosas, tanto cristianas como islámicas. ¿Se entiende lo que quiero decir? La Mezquita de Córdoba no es ahora... Cuando vos tenés los edificios, digamos, van construyendo como palimpsesto a su propia historia. Van superponiendo identidades y situaciones. Bien, entonces cualquier intento de volver a una situación original de hace siglos, en búsqueda de una pureza, digamos, que el edificio ya no tiene esa pureza el edificio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mirá. Sí, dale. ¿Ves? Este es el bosque de... esto es una mirada aproximada de cómo fue la Mezquita de Córdoba cuando era solo mezquita. Correcto. Vamos a la siguiente. ¿Ves? Acá están las historias entrecruzadas de la catedral que se construyó adentro de la mezquita y de la mezquita. Entonces hoy lo que vos tenés es una mezquita catedral.
no tenés una catedral solo, ni tenés una mezquita solamente, tenés una mezquita catedral. O sea, la mezquita de Córdoba hoy es un templo cristiano. Perdóname, se pudieran celebrar. Hammurabi, perdóname. ¿La mezquita de Córdoba hoy es un templo cristiano? Sí, porque por 30 euros el gobierno de Mariano Rajoy le permitió al episcopado de Córdoba escriturarlo a nombre del episcopado. O sea que directamente hoy le vendió la mezquita de Córdoba, que es patrimonio de la humanidad. Sí, le dejó escriturarla. Por 30 euros. La administrativa de ellos replica a la de Erdogan. Es la misma al revés. Claro, es la misma al revés. Por eso estamos comparando los dos ejemplos. Y la foto de arriba, perdóname, la que estamos arriba de la mezquita, ¿cuál es? Las dos son de la mezquita. Vos en la foto superior, a la izquierda tenés la capilla de Villa Viciosa y atrás el bosque de columnas, y a la derecha tenés el altar, ¿sí? De la nave central de la catedral. ¿Se entiende? Correcto. Ahora, como vamos a tener una foto aérea, vamos a poder, de todo esto se va a clarificar, pero esta mezcla que ahora se ve entre los arcos superpuestos de la mezquita, este fue uno de los grandes inventos, digamos, que se generó en la mezquita de Córdoba, esta situación de los arcos que se inflan y entonces invierten perceptivamente el efecto tectónico. En lugar de ir como la fuerza de gravedad, se invierte. Entonces parecen globos que se van hinchando. Porque ves que superpusieron a los arcos de herradura, superpusieron arcos de medio punto. Entonces parece que se va abriendo el arco hacia arriba. Y al ser mucho más pesado, al ser doble hilera de arcos sobre las mismas columnas, está invertida la sensación de masas tectónicas. Está invertida la sensación tectónica de las masas. Lo más pesado está arriba y lo más liviano está abajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfectamente se entiende. Esa sensación de levedad que te da cuando vos entrás es un bosque de columnas, digamos, sobre el que parece estar flotando una masa de arcos pesadísima. Parece que está ascendiendo, como si fuera una nube de humo. A ver, ¿vemos la otra, por favor? Sí, adelante, por favor. Bien. Las historias del Islam y el cristianismo están entrecruzadas en este bosque de columnas. Por ejemplo, no nos cuentan que el primer gobernante de la península ibérica que firma como rey de España es Abderrahmán II. O sea, es un musulmán. En 852. Y firma así para solucionar este problema de matarse por la religión. Porque no es nuevo este asunto de matarse por asuntos religiosos. En aquella época lo que hace Abderrahmán II es convocar a un sínodo, porque era una disputa intercristiana, de los cristianos que querían dictar misa en árabe y los que no querían. Entonces los que no querían se hacían matar adentro de las mezquitas, orinando dentro de las mezquitas, etcétera, haciendo macana. Entonces dijo Abderrahmán II, reúnanse y pónganse de acuerdo, y de acá tiene que salir una resolución en la cual se prohíba que la gente se suicide o mate por asuntos religiosos. Y esa resolución, finalmente del sínodo, él la rubricó, después, abajo de todas las firmas, la rubricó firmando en latín como Rex Hispaniae. Al igual que hicieron los monarcas de distintas regiones de la península ibérica, que escribían sus lápidas en latín, árabe, hebreo y castellano. Son sepulcros que su visita estuvo prohibida hasta 1997. Por ejemplo, vos podés ver el sepulcro del padre de Alfonso X el Sabio, abajo, en el subsuelo, en el sótano de la Giralda de Sevilla. Pero estaba prohibido. Hasta el 97 no se podía ver. Porque estaba escrito en varios idiomas. Porque es la construcción de la narrativa. O sea,
primero se construye la identidad y para justificar esa identidad por exclusión se construye una narrativa en donde todo lo que la contradice a esa identidad por exclusión hay que negarla. Es omitido. Hay que negarla. Claro, hay que negarlo. O sea, es la adaptación de un contenido diverso a un continente binario. A ver, Hammurabi, corregime, pero yo tengo entendido que los documentos de propiedades y escrituras y demás, hasta llegada a la Inquisición, estaban escritos en árabe, o estoy confundido. Es correcto. No fue la Inquisición la que prohibió el idioma árabe, lo prohibió Felipe II en 1567. Antes todavía. Sí, la iglesia en general no hacía esas cosas y esas medidas se tomaban por razón de Estado en contra de la voluntad de los obispos españoles e incluso en contra de la voluntad, digamos, del Vaticano, del propio papado. Perdón, soy un ignorante absoluto en esto, perdón, te pido disculpas porque... pero bueno. No hay problema, lo que pasa es que es toda una historia que vamos descubriendo hacia atrás, ¿me entendés? Entonces es como ir descubriendo ambientes de nuestro propio departamento que nos habían dicho que no existían, o que eran otros. Perdón, la foto hay una foto chiquitita abajo, ¿es la parte donde está escrita en varios idiomas? Claro, ese es el sepulcro del padre de Alfonso X el Sabio que está abajo de la giralda de Sevilla. Que está escrito en árabe, en latín, en hebreo y en castellano. Ah, claro, también, obviamente. Claro, en el idioma de Castilla. Correcto, sigamos entonces. En general, la mayor parte de la población, hasta prácticamente, hasta que se prohibió, digamos, el idioma árabe en 1567, en general en la península ibérica, el único idioma lectoescrito popular era el árabe. ¿Por eso las escrituras estaban en árabe? Y básicamente sí, porque el tema del Corán es que el Corán lo que sí prohíbe es que haya intermediarios entre el creyente y la divinidad. Bueno, entonces ¿cómo se comunica? Y bueno, tiene que leer. Y bueno, pero no sabe leer. Ese es el primer mandato que existe en el Corán. Por eso el Corán se llama Corán, que quiere decir en árabe lectura. Porque lo primero que se revela del Corán es el mandato de lee. Mamá dice, no sé leer. Bueno, lee. Lee en el nombre de tu Señor, que creó al hombre, al humano, de un espermatozoide y un óvulo. Lee en nombre de tu Señor, que enseñó al humano todo cuanto no sabía con el cálamo. El cálamo era la caña que se cortaba sí, a 30 grados para mojarse y escribir en la tinta y escribir de derecha a izquierda con esos trazos que son curvas abiertas. Y eso le dio la plasticidad a ese tipo de grafía para hacer, digamos, esa caligrafía que modifica superficies con un poder, y lo otro que generó es que la única manera de divulgar, digamos, esa fe era la alfabetización masiva. Entonces lo que sucedía era que había gentes que se alfabetizaban, pero no se islamizaban. Y otras que hablaban, pero no profesaban la religión. O sea, no profesaban la religión, pero usaban el idioma. Exacto. ¿Por qué? Porque el idioma, digamos, era una herramienta comercial, porque esto fue una expansión comercial. A ver, perdóname, ¿podemos pasar a la diapositiva que viene? Sí, por favor, adelante. Acá, esta es una diapositiva. Claro, esto es lo que te digo, que el menos es menos. Digamos, vos tenés a Kemal Atatürk en un extremo, tenés a una de las campañas políticas republicanas, con un militante que tiene una camiseta que dice Alá no es Dios, ni Muhammad su profeta, ¿sí? Y tenés en el medio a este tipo que Hervás, el ministro de Asuntos Religiosos, que sube como en una espada al púlpito el día de la inauguración de la mezquita para dar el sermón, digamos. Cuando le preguntan por qué subís con una espada, el tipo dice, porque esto es una mezquita de conquista.
Y esto realmente es una mentira, digamos, no existe ese asunto de las mezquitas de conquista en ninguna de las tradiciones islámicas. Es lo que se llama en el Islam una innovación reprobable. Como sea, lo que tenés arriba, vos, que está tachado el simbolito de la iglesia, el simbolito de la mezquita, que en realidad, digamos, lo que estamos tratando de decir que son falsos opuestos, ¿sí? No hay esta oposición, pero la versión en la que nos educan a vos y a mí, la educación pública en general, sobre el Islam, te indica, te enseña que cristianismo e Islam, o judeocristianismo e Islam, son opuestos. Y que en realidad, digamos, para salir de esa oposición, lo que hay que hacer es ir por el laicismo. Entonces vos decís, bueno, te van a proponer algún volumen, digamos, neutro. No, te ponen el símbolo, vos fíjate, el símbolo es el de un templo religioso griego, precristiano y prejudío. Porque el museo es el templo de las ¿Ataturk no era el responsable de los genocidios armenios? ¿O yo estoy en mi... Ataturk, sí, efectivamente. O sea, se cargó entonces, un millón y pico de personas. O sea, no hay ninguna diferencia con un nazismo, concretamente. Sí, digamos que la diferencia es que Ataturk se la agarró, digamos, a exterminar. Sí, es un genocidio. Es un genocida de armenios. Hitler, además de ser un genocida de judíos, era un genocida que buscaba limpiar a la sociedad alemana, digamos, de todo lo que era imperfecto. Sí, hace pocos días un periodista perdóname, que yo no rehúso a la discusión política, vos me conocés. Hace 2 o 3 días, un periodista muy suelto de cuerpo dijo, y estaríamos mucho mejor sin kirchneristas. Esto tiene un mensaje muy duro. Porque también volvemos con este tipo de mensajes. Esta es la política del menos es más. Por eso, volvemos al mensaje de el que no opina como yo lo saco del medio. Esto es gravísimo. Es mi opuesto. Es mi opuesto, pero además casi es como mi enemigo. Entonces, no es mi diferencia, no es mi... ¿cómo te ve? Un contrincante o un adversario. No, es mi enemigo. Sí, lo tengo que eliminar. Es este problema del uso de las demonizaciones. A ver, cuando vos demonizás, ¿podemos pasar a la que viene, por favor? Políticas religiosas, culturales, Jorge, inmediatamente criminalizás a sus individuos. Esta me interesó verla porque... Sí. ¿Qué son todas esas simbologías que vos me estás poniendo ahí? Mira, esta es la versión. Vos fíjate, cuando. Esta es una ilustración de la revista Enie, cuando me pidieron que yo escriba un comentario sobre una nueva traducción de Las Mil y Una Noches. Hace muchos años, ya en el 2008, 2007. El ilustrador, yo en ese momento. Había sido tan fuerte el impacto que me había causado lo que mi hija había inventado, mi hija de 9 años había inventado, inventa esta frase de el planeta de los árabes. Mi hija mayor había viajado con mi mamá a Siria. Ajá. Mi hija mayor tenía 11 años. Mi hija menor tenía 8. Entonces la había impactado tanto que su hermana mayor viajara con su abuela tan lejos, o a Siria, que fue y lo contó en el colegio. A la tarde, su amiga, Camila, llama por teléfono. Hola, ¿está Nur? Y vos viste que, Nur, vení en el teléfono a tu amiga, Camila, tomá. Y viste cómo hablan los chicos, digamos, con el teléfono así, al aire. Camila, escuchamos que Camila le pregunta, ¿dónde fue tu hermana? Y Nur le contesta, a Siria. Y Camila repregunta, ¿Siria? ¿Qué es eso? Y Nur le contesta, es el planeta donde existen los árabes. Dale. Pero ahora, ¿por qué tengo el camello, lo odalisca, la espada y la alfombra? Respondiendo en el código, ¿sí?, que identifica, porque los chicos hablan por asociación.
Por eso cuando vos les mostrás una mesa, después pueden ver una forma completamente diferente que cumple la misma función y les decís, llévalo a la mesa y llevan a esa otra mesa. Porque el cerebro aprende por asociación. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que Sin Filtro le estaba hablando en el código que lo entendía, porque Nur tiene abuela ucraniana, abuelo gallego y 2 abuelos sirio musulmanes. O sea que no era no era que no tuviera familiarización con la diversidad. No. Correcto. Pero ese ejercicio le permitió contestarle a su amiga en el código que su amiga podía entender, porque claro. Nur había identificado, como ves acá abajo, que el código que la institución educativa baja, la descripción, la versión del Islam y de los árabes que baja, es la que está acá abajo. Estos son cuadritos de un video de la revista Genios, el Villiquen de hoy, en donde te muestran que el Islam, digamos, es una fe surgida de un accidente geográfico, como si fuera otro planeta, en el desierto, ¿sí? Que le cae a un tipo por la cabeza, para adorar a un dios que es Alá, en un pueblo, digamos, de gente belicosa y agresiva, ¿sí? Y que les ordena promover esa religión y por lo tanto, por promover o morir promoviéndola, mediante la espada, van a tener recompensa terrenal en la poligamia o celestial con las famosas 70 vírgenes del paraíso, que no existen en el Corán las 70 vírgenes, ni las mujeres del paraíso, no, todo eso no existe, pero esta es nuestra versión, ¿me entendés? Y entonces, es la imagen del califa y esta es la de una civilización colonial que con una pajita va absorbiendo la cultura de los pueblos que conquista. Esta es nuestra versión en la que se nos educa sobre el Islam, digamos, pero nunca le preguntamos qué dice el Corán, cuál es la descripción que esta gente da de sí misma, o de los creyentes argentinos que creen en el Islam, digamos, ¿cuál es la versión? Bueno, la versión es esta, es que más es más, que cristianismo e Islam están presentados en esta versión como falsos opuestos. Vos fíjate, acá tenés el mausoleo de San Juan el Bautista en una de las primeras mezquitas que se fundaron, la mezquita de Damasco, a la izquierda. ¿Lo ves el mausoleo? Perdón. Y eso Jorge, no ¿me podés ampliar? Problema. Perdóname. Jorge, ¿me podés ampliar la imagen un segundito? Sí. A ver, ahora describímelo ahí, porque yo estoy a X distancia del monitor. ¿Ves? Tenés a la izquierda 2 imágenes sí. de la sala de oración islámica de la mezquita. Esta es la mezquita mayor de Damasco, ¿sí? Es la mezquita donde se congrega todos los orantes de Damasco, ¿sí? Y ahí en el medio tenés el mausoleo de San Juan el Bautista, a donde peregrinan los cristianos. O sea, pero los cristianos peregrinan a la mezquita de Damasco. Claro, porque no es incompatible. Esa incompatibilidad imaginaria en la que nos educan entre Islam y cristianismo, digamos, es una versión colonial de la historia universal, en donde el mundo queda dividido entre musulmanes, un oriente que es islámico y un occidente que es judeocristiano. Y por tanto son mutuamente excluyentes y siempre van a ir a una confrontación. Por eso tanto éxito tuvo el libro de Huntington, obviamente, nunca entre las gentes que Huntington describía, nunca entre latinos, nunca entre musulmanes, siempre, digamos, dentro de la gente que se sentía que estaba del lado correcto de la historia. La foto que está a la derecha, que hay, perdón, la foto que está a la derecha, foto que está a la derecha, hay sacerdotes cristianos. Los 2 miembros de las 2 familias musulmanas que custodian, que abren y cierran desde hace siglos la iglesia del Santo Sepulcro. Las órdenes religiosas cristianas le delegaron a 2 familias musulmanas la custodia de las llaves del Santo Sepulcro. Para que no se peleen quién tiene la llave del Santo Sepulcro, digamos. Claro, para que ninguna de las órdenes cristianas la tuviera y así evitar, digamos, confrontaciones entre las diferentes corrientes de escuelas cristianas. En política estaríamos hablando que no traslade la interna hacia afuera. Exacto. Pero, digo,
esta coexistencia, digamos, este diálogo interreligioso, digamos, entre cristianos, musulmanes y judíos, existe desde siempre. De hecho, Maimónides, digamos, es uno de los grandes sabios rabínicos judíos, nacido en la Córdoba andalusí. Toda su obra la escribió en árabe, y cuando tuvo problemas en la península ibérica porque lo persiguieron por judío, en realidad a donde se escapó fue al norte de África. Y cuando el asunto de los fanáticos también llegó al norte de África, a Marruecos, se escapó de ahí a Egipto, al Cairo. Y ahí Saladino lo convirtió, digamos, en el portavoz, como una especie de representante, digamos, de toda la judería del Cairo. Bueno, fallece en el Cairo, etcétera, va a ser uno de los grandes médicos de Saladino. O sea, perdón. Pero a lo que me refiero, hoy viste que están diciendo todos árabe contra judío, porque es una criminalización, una demonización de las identidades colectivas para fines de propaganda del discurso bélico o de este asunto de la pureza cultural, que criminaliza a sus individuos y barbariza sus estéticas. Donde entonces, barbariza sus estéticas, estás hablándome de la arquitectura, entonces, claramente. La parte de la arquitectura que no nos cuentan por este asunto del tironeo en aras de la pureza cultural, en aras del menos es más. Y entonces acá lo que estamos presentando es que la arquitectura nos está diciendo más es más. Sigamos a la siguiente. Esta es una mezquita. Exactamente, es la mezquita mayor de Damasco, la vista aérea. Sigamos. Acá donde está, perdón, acá están donde están los restos de San Juan Bautista que me acabas de explicar. Exactamente, a la derecha de esta cúpula, ahí abajo de estas cubiertas a dos aguas, en la nave central, ¿sí? Es donde está el mausoleo de San Juan Bautista. Disculpa disculpame por la ignorancia, pero no lo sabía. Que está en el medio del patio. No lo sabía absolutamente, porque me acabo de enterar contigo. Dale, seguí, dale. Sí, es una de las grandes sorpresas que los turistas se llevan cuando van a visitar la mezquita de Damasco, que hace, digamos, la cabeza de San Juan el Bautista enterrado en una mezquita. Bien. Vos fíjate, acá tenés el esquema axonométrico de la mezquita y la fase de construcción de la mezquita de Damasco, y los nombres que están en amarillo, sí, son palabras del que el castellano tiene de origen árabe para denominar a cada una de las partes arquitectónicas de la mezquita. Alquibla, cúpula, alberca, chafariza, alfaguara, kiosco, almozala, almiscate, azaquefas, alangas, alfarjes, mahzen, alminar, ajaquefas, atarjeas, coba, ¿sí? Estos se llaman arabismos, lingüísticamente se llama arabismos. Toda palabra del castellano que tiene origen árabe se llama arabismos. Toda palabra del castellano que tiene origen francés se llama galicismo. Perdón. Galicismo, germanismo, latinismo, etc. Te puedo preguntar. Del castellano. Te puedo preguntar. Volveme a la imagen compartida, Jorge. No la anterior, sino la imagen donde estamos los tres y la imagen. Gracias. Así cuando te quiero preguntar algo, me ves. Vos me explicaste el otro día que los edificios en árabe es femenino. Efectivamente. De ahí viene la palabra albañil. Porque binaya es edificio. Binaya siempre es femenino. ¿Qué es la binaya? Claro, es la binaya. O sea, el edificio nuestro es... Binaya es alhambra. Te digo porque esto es una fiesta para las chicas de que te están protestando por género, ¿viste? Entonces... Porque es la colorada, es la edificio colorada. No te escuché bien, perdón, discúlpame mi torpeza. ¿Cómo? Por eso la alhambra se llama alhambra. Alhambra. Yo tengo una anécdota que alguien me contó y no fuiste vos.
Que te Mirá, encontraron porque es la que te edificio encontraron a la colorado. mañana, cagado de frío, y te pagaron un café con leche y te dieron algo para comer. ¿Esto es Sí, cierto? Me lo contó otra persona, no vos, ¿eh? sí, ¿Quién fue? que en paz descanse, fue mi profesor, mi ayudante de historia en la cátedra de Maisonave, Diner. Qué gran tipo. Que te encontró en Este, la Alhambra cagado de hambre y tomando sí, frío. que estaba verde yo, porque mis compañeros, como era la época, en la década del 70, para llegar a Granada tenías que viajar como 14 o 16 horas en tren. Y si no, era ir en vehículo, era más corto, pero era mucho más caro. Y nosotros viajábamos con Euralpaz, ¿te acordás, Rojo? No, yo no conozco Europa. Viajábamos con un Euralpaz que comprábamos acá, le comprábamos a los ingleses una especie de carnet que nos permitía prácticamente viajar gratis en todos los trenes del continente europeo, menos en los trenes ingleses de Eso la sí lo isla. conozco por la vieja cova de aquella época, pero bueno. Exactamente. Bueno, entonces nosotros íbamos y vivíamos viajando por Europa con $5 diarios más el Euralpaz, que nos permitía dormir en los trenes e ir pasando de ciudad en ciudad. Como fuera, lo cierto es que ya veníamos muy cansados y mis compañeros, un diseñador industrial de La Plata, un estudiante de diseño industrial y mi compañero de la facultad, Pablo Mensa, ya no daban más. Me dice, Amurabi, estamos muertos de hambre, ya no, bueno, pero yo voy a ir a la Alhambra, le dije. Y me compré un budín, que era una cosa, y con ese budín prácticamente duré sin comer casi 2 días. O sea, todo el trayecto del tren, que fueron las 16 horas, más toda la visita de la Alhambra al día siguiente, y al final, al caer la tarde, cuando estoy en el Generalife, miro a un hombre de gorra y digo, me resulta familiar. Se da vuelta con su parsimonia que tenía Diner y tenía un tema con el habla, era un poco disléxico, titubeando me dice, ¿Nofuri? ¿Amurabi? Qué memoria. Como si fuera una aparición, y le digo, sí, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Me dice. Entonces, y te llevó a tomar un café con leche. Me dice, venga, ¿ya vio todo? Sí, le digo, ya vi los palacios nazaríes abajo y ya vi, saqué fotos, etcétera. Me dice, bueno, vamos bajando, que yo quiero tomar un café con leche porque tengo un poco de frío. Y entonces me llevó ahí al pie de la Alhambra. Fue muy elegante para decirte, te pago algo. Fue volver a la vida. Te pago algo porque te veo con cara de hambre. O sea que mi información estaba bien, estaba buena. Era correcta. Era correcta. Che, vos me contaste que esto que estamos viendo, ¿qué es, querido? Qué lindo. Esta es la explanada del templo, donde han sucedido los tristes acontecimientos de los últimos días. Perdón, ¿esto es la Roca? Es el famoso Domo de la Roca. Este es el Domo de la Roca. No, está bien. Perdón, tuve la duda, por eso te pregunté. Sí, dale. Muy bien identificado, Ramón. Pero nunca nos cuentan del Domo de la Roca. ¿Por qué se hizo el Domo de la Roca? Por el pie de Mahoma, me dijeron. ¿Qué es el Domo de la Roca? Porque no se parece a ninguna mezquita. Por el pie de Mahoma. Cóncavas. ¿Es así? ¿Cómo? Por el pie de Mahoma, o sea, estoy equivocado. Bueno, esa es una parte de la historia. En realidad, si tomás toda la historia, dale, te escucho. Es un momento conmemorativo de un rezo interreligioso. Porque el relato coránico te dice que el arcángel Gabriel lo va a buscar a Medina, a Mahoma, le trae un corcel, digamos, alado, que lo transporta en una noche a Jerusalén para que rece con Abraham, con Moisés y con Jesús. Aquí, en la explanada del templo. Ajá. En la explanada del templo que había construido eso lo dice Salomón, el Corán. Que los romanos habían destruido. Eso lo dice el Corán. Exacto. Acá tenés la ilustración figurativa, que nos ilustra la patraña, digamos, del tabú figurativo islámico.
que está prohibida la representación figurativa, la mentira, digamos. Estas cosas no están perdidas en algún punto, digamos, del Asia Central, están en la Biblioteca de París. No tenés que ir muy lejos, digamos, para encontrar representaciones, pinturas, digamos, de época islámica figurativas. Ahí está representado Mahoma, a la izquierda con túnica roja está Jesús, y flanqueado por Abraham y Moisés. Entonces, lo que tenés acá es un símbolo inclusivo, un oratorio interreligioso, ¿ya? Que conmemora, digamos, un encuentro interreligioso. Alrededor de él, como podrás ver, se va a edificar la gran mezquita. El patio de la mezquita va a ser toda esta explanada donde está este templete en el medio, como podés ver en la axonométrica que tenemos a la derecha, en el ángulo superior derecho. ¿Se entiende? Dale. La parte que se estaba quemando antes de ayer era esta parte de la gris, la que ves, ves que dice Museo Mezquita de Al-Aqsa. No, de acá no puedo distinguir por la distancia que tengo. La cupulita, hay dos cúpulas, una naranja que simboliza la cúpula de la roca, y otra a la derecha, hacia abajo, en gris, más chiquitita, que es la cúpula del Aqsa. Bueno, una parte de la mezquita se estaba quemando porque ahí entraron las tropas antidisturbios israelíes. Bueno, como sea, es el primer oratorio interreligioso judeo, cristiano, islámico. ¿Qué nos está diciendo este tipo de edificios? ¿Qué más? Otra vez, ¿qué más es más? ¿Sí? Si seguimos en la diapositiva siguiente. A ver. ¿Sí? Tenés un encuadre intercultural de la propia Basílica de Santa Sofía. ¿Sí? Por decir, en un feliz contrapunto entre el encuadre. Perdón. ¿Qué bien puestas están los minaretes? ¿Es correcto el nombre? Exacto. Porque originalmente es una catedral cristiana. Exacto. Es una cascada de cúpulas que generaba para descargar los esfuerzos diagonales. Tectónicos. Generaba esta gran cúpula y que no alcanzaban. Entonces, con el correr de los siglos, digamos, por calcular que esto tiene casi en 1453, 1400, en el 1500, ya está cerca de los 1000 años este edificio, ya tenía muchísimos problemas de empuje. Entonces Sinan le va a colocar estos almínares, digamos, como remate de los contrafuertes que le va a hacer a todo el edificio. Me vas a tirar con un zapato por la cabeza. Sinan, que es un arquitecto. Imar Sinan, el equivalente otomano a Miguel Ángel Bonadotti. La miércoles. Perdón, discúlpame por mi tremenda ignorancia. No, por favor. Repetime el nombre, Hammurabi. Es el que le va a dar a la arquitectura otomana esta imagen corporativa. Repetime el nombre. Mimar Sinan. Mimar Sinan. Sinan, perdón, disculpas. No, por favor. Tremendamente prolífico. El tipo fue el arquitecto de Solimán el Magnífico. Y con estos minaretes controla los esfuerzos. A la arquitectura otomana, esta imagen corporativa. La imagen corporativa de totalidad, esta que va a aparecer en todos los dibujos orientalistas, la de la cúpula y el minarete. ¿Sí? El skyline de todas las ciudades, de todas las urbes islámicas que se dibujaba en los afiches, siempre era el de las mezquitas, digamos, con este tipo de cúpulas, porque lo va a tomar a esta simbiosis, la va a tomar como modelo y va a hacer toda una serie de variaciones sobre la misma composición, al igual que Bach. A ver, podemos ir porque... conocer la mano de Sinan. Perdón, discúlpame, yo estoy viendo el programa, El Tiempo, y entonces quiero... ¿Esto qué es? La cúpula, pero esta cúpula... Hay una parte que está... Es el interior de Santa Sofía y ves el contrapunto acá de las imágenes cristianas con la caligrafía árabe. En una dice Dios y en otra Muhammad.
Mahoma. Sigamos un poquito porque nos vamos a perder. No, pero para, esto es importante. No, volveme para atrás, discúlpame. Dale. Ahí tenés, dentro de la misma catedral que respetaron porque estos respetaron en realidad, los otomanos lo que van a hacer va a ser pintar con cal, blanquear todo el interior, tapando los mosaicos. Luego, cuando se convierte en museo, lo vuelven a descubrir. Pero ahora, digamos, porque ahora de vuelta vuelve a ser mezquita. Fue una especie de solución de transición, una serie de carpas que se despliegan sobre los orantes musulmanes para que no puedan ver las imágenes. Y cuando cesa la oración, recoge la carpa y entonces vos podés ver este diálogo, este contrapunto políglota entre las imágenes cristianas y la caligrafía árabe. La caligrafía árabe es la cúpula central. No solamente de la cúpula central, sino de los dos medallones circulares, uno que dice Dios y otro que dice Mahoma, a los costados de la Virgen y el Niño. Ahora los veo, abajo estás hablándome donde descargan los arcos. Perdón, discúlpame, no me he ubicado. No es nada. Y en el cenit de la cúpula, digamos, la profesión de fe islámica en caligrafía encadenada. Pero bien, sigamos. Esto es la capilla de Villa Viciosa, ¿sí? Esto es España. De la catedral construida adentro de la mezquita de Córdoba, que está construida, digamos, con una especie de, otra vez, variación al estilo Bach, digamos, del mismo tema de los arcos sobre arcos que se entrelazan y parecen nubes de humo que ascienden. Sigamos, por favor. Al fondo va a estar el nicho del mihrab, que es el que indica la dirección a la Meca y que es transversal al de la catedral. Adelante. Acá se ve bien, este es el nicho. Acá tenés el mihrab, ¿sí? Que es que está acá a la derecha, la imagen de la izquierda es un escorzo del mihrab, digamos, donde hay toda una serie de explicaciones explícame, que nos da perdón, la árabe de la propia arquitectura. Explícame la diapositiva. Está celebrando, conmemorando esta arquitectura. Esta arquitectura está conmemorando la elevación, la asunción como califa de un esclavo. Perdón, explícame la foto de la izquierda con los arcos esos. Esos arcos están definiendo un cuadrado frente al nicho que indica la dirección a la Meca. Es un marco. ¿Sí? Es una maxura. ¿Ves que en la foto de la derecha hay una cúpula? Sí. Bueno, esta es la cúpula de la maxura, que es una especie de jerarquización del sector que está frente al nicho. Ese nicho vacío, la mitología historiográfica nos ha hecho creer, digamos, que todo se debe a una especie de prohibición figurativa, etcétera, y que no se sabía nunca explicar bien el asunto de este nicho. Y en realidad la historiografía, que lee todo esto en clave latina, lee todo esto en clave judeo-cristiana, de la misma manera que te da una versión del Islam no islámica, ¿sí? También te da una versión sobre la arquitectura islámica con fines religiosos no islámica. Una versión no islámica. Entonces, para tener la versión islámica, al menos tenés que saber leer lo que está escrita en las paredes de la propia arquitectura. ¿Esto qué es, Hammurabi, que tengo acá? Esta es la vista, la vista vuelo de pájaro de toda la mezquita como es hoy, la mezquita catedral. ¿Ves que hay un edificio enclavado en otro edificio? ¿Lo ves? Sí. Bien. Luego, los círculos te marcan las cúpulas. El circulito chiquitito te está marcando la cúpula de la capilla de Villa Viciosa. El círculo siguiente, la cúpula que recién veíamos nosotros, que es de arcos que no se cruzan en el centro para poder darte una nueva solución para hacer una cúpula de media semiesférica, que sea una semiesfera perfecta y que no genere esfuerzos horizontales.
Esa era la solución la otra solución técnica que se inventó aquí. Al no cruzarse los arcos en el cénit de la cúpula te podés hacer arcos perfectamente semiesférico, una forma semiesférica que descarga verticalmente los esfuerzos. Esta solución se usó acá en la cúpula de la Catedral de Córdoba y en la cúpula de la Catedral de Luján. ¿Esto qué es? Esto de lo que es el otro ejemplo interreligioso que te quería mencionar, digamos, que es la mezquita de Quechagua, que fue convertida en 1830 como catedral cuando los franceses tomaron Argelia como colonia, como provincia. ¿Sí? Ahí esta es la visión que seguramente habrá visto Sarmiento en 1847 cuando visitó Argelia. Adelante, por favor. A la izquierda ya tenés la mezquita, ¿sí? Y a la derecha tenés la postal abajo de cómo era el interior de la catedral y arriba, digamos, el grabado que la representa a la izquierda, a la cúpula con una cruz arriba. Sigamos. Como ves, los arquitectos, respetando el lenguaje, van a hacer las torres campanario de la catedral, la van a hacer con lenguaje de alminares egipcios, para poner las campanas de la catedral. Ahí tenés la catedral en 1962, pero ¿qué es lo importante? Que esa catedral, después que salen los franceses, el propio obispo cristiano va a volver a pedir que sea mezquita y la va a donar a la comunidad del barrio para que sea mezquita. Y los musulmanes, en respuesta, van a respetar a todos los sepulcros que están enterrados dentro de esa claro, porque mezquita, teóricamente no podrían estar ahí. Que no podrían estar ahí. Pero que te explican por qué el mausoleo de San Juan el Bautista está donde está, en la mezquita de Damasco. Porque hay este diálogo que siempre es un diálogo intercultural, arquitectónico, que nos permite habitar toda nuestra historia. Lo que estás viendo acá es la iglesia católica apostólica romana de 1935 de la ciudad de San Luis, Argentina, en donde vos tenés a las imágenes de la Virgen, el Niño, los santos, etcétera, y por detrás envueltos en alicatados, ¿sí? En azulejos andalusíes con frases de inspiración coránica. Dale, sigamos. Esto antes del Concilio Vaticano II, que fue, ya está, terminó la presentación, quedémonos en la anterior. No, volvamos, quiero dialogar contigo. Volvamos a la anterior donde está la Virgen y el Niño. Dale, es tuyo el programa, dale. La anterior, por favor. La foto anterior. Sí. Esa. Ahí, ¿ves acá a la derecha? Esta es la fachada, a la izquierda tenés la fachada de la iglesia y a la derecha tenés la escultura de la Virgen y el Niño y atrás la misma inscripción que podés ver en los subtes de Buenos Aires en la Estación Independencia de inspiración coránica, solo Dios es vencedor. El otro día hablaba con un amigo que voy a tener en este programa dentro de poco, que es Mederico Febre, gran arquitecto. Y me hablaba de estoy mezclando dos colegas. Este colega, hablé con otro colega y me dice, fíjate en la estación Moreno, sí, que toda la imaginería, pues hay que llamarla de alguna forma, de los azulejos y las mayólicas que están ahí, está escrita en árabe en la parte superior. Es la estación Independencia. ¿Ah, no es Moreno? No, es la estación Independencia, te explico. Lo que hizo Martín Noel, yo tengo un artículo escrito sobre eso y es uno de los capítulos de mi tesis. Se llama, yo lo denominé el arabismo aceptado, porque fue la forma en la que tuvo todo el movimiento de restauración nacionalista arquitectónico, que a mí no me gusta llamarlo neocolonial, porque es una manera de tratar de no decir que usaron arquitectura andalusí.
es un eufemismo en realidad. Esa categoría neocolonial es para decir, bueno, no tenemos que ver con los árabes. Y en realidad lo que quería decirnos Noel era que él venía con una arquitectura que quería representar a toda la historia española y no quería excluir de la historia española la etapa andalusí. Entonces, en toda la línea C, lo que te hace son estaciones que van representando toda la historia de España, a imagen y semejanza de lo que va a hacer Antonio Gaudí en toda su obra. Qué interesante, lo ignoraba. Esta gente la constante que saco de toda esta charla contigo es mi alto nivel de ignorancia sobre estos temas. Nos educan, no nos forman en esa negación. Yo viste que no soy polémico ni me gusta jorobar ni nada, pero quiero tu opinión franca de dos temas. Uno es polémico y político. Por ejemplo, ¿por qué los talibanes destruyen Budas? Bien, eso es todo un tema, ¿no? Que es un tema político y polémico, porque estuvieron 1000 y pico de años los Budas ahí, y de golpe los quieren destruir, primero. Bajo administración, 1400 años, no, 1100 años bajo administración islámica. Bien, la segunda parte de la pregunta es, quiero que me des tu opinión, ya que sos un hombre docto en este tema, de la mezquita que tengo acá en la calle Bullrich. Porque realmente acabo de ver una cantidad de imágenes y que, más allá de como una síntesis formal de algunas imágenes, no me parece representativa de lo que acabo de ver. Por eso quiero las dos respuestas. ¿Puede ser? Sí, la segunda respuesta tiene que ver con el colonialismo y la primera también. A ver, decímelas, por favor. El colonialismo solamente funciona cuando vos convences al colonizado de que necesita al colonizador. Me estás hablando de Fanon y Argelia, que exacto. Para ver un sometedor tiene que haber un sometido. De la teoría postcolonial. Claro, tiene que haber un sometido que quiera ser sometido. Edward Said, basándose en Fanon y en otros, en Abdelmalek, etc. Edward Said, básico. El colonialismo, Gandhi demostró que el colonialismo solamente funciona cuando el colonizado está convencido de que necesita al colonizador. Gandhi logró convencer al pueblo indio de que no necesitaba al colonizador inglés. Le dijo, no le hablen, no le compren, no le vendan, hagan de cuenta que no está ahí, vivamos nuestra vida sin agredir. Se volvió loco el colonizador, empezó a matar gente porque sintió que estaba perdiendo el poder, y ese fue el principio del fin. Gandhi siguió con su política y así independizó la India sin disparar un tiro. Por eso sabemos que la técnica colonial solamente funciona de esta manera. Cesaron las administraciones coloniales, pero no cesaron las relaciones coloniales, porque el colonialismo siempre está basado en una política de persuasión y construcción de la imagen del pasado, del retrato de cultura. Ramón, yo te digo a vos quién sos, yo te digo cómo te llamás, yo te digo cómo fue tu historia y cuáles son los parientes que tenés que rescatar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dicen a todo el mundo y logran convencer a todo el mundo que en realidad los musulmanes hacen arquitectura porque el Corán les prohíbe la representación figurativa, como dicen nuestros manuales de primaria escolar argentinos. ¿Está claro? Lo dicen nuestros manuales de primaria escolar argentinos. Nosotros hicimos un relevamiento sobre 100 manuales en nuestro instituto de la Universidad 3 de Febrero. ¿Sí? Y este es uno de los latiguillos que se le enseña a los chicos de quinto grado, que no representan imágenes porque el Corán se lo prohíbe. No importa. El asunto es que cuando los talibanes, que son una minoría, detectan esto, hacen lo mismo que ahora hace Hamás. Quieren capitalizar la representación de un quinto de la humanidad, que son la gente de fe musulmana. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Para adquirir visibilidad mediática, rompen los Budas. Entonces aparecen en todas las primeras planas. Con lo cual,
de lo que siempre se habla del Islam, digamos, por lo negativo. Ahora dicen, mira, si rompemos los Budas vamos a aparecer en todas las primeras planas. Y me arrogo la representatividad y me arrogo la representación que los musulmanes me niegan. Lo mismo que hace Hamas ahora, tirando los cohetitos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una forma en la que los fanáticos, digamos, trabajan. La segunda era, ¿qué me estabas preguntando sobre la segunda pregunta? El cipallaje de la catedral, perdón, me fallo que es válido, ¿no? De la mezquita de la calle Bullrich acá en Buenos Aires. Digamos, ¿qué va a hacer el arquitecto saudí que diseña el formato? Porque esa obra la dirige Mario Roberto Álvarez. Sí. Dirige la construcción, no dirige el diseño y el formato. Lo sé. El arquitecto de la oficina, el burócrata, lo que hace es tomar y simplificar un rasgo de cada una de las arquitecturas más o menos que hay en los manuales de historia occidental. Los junta, los limpia un poquitito y los manda. Esto es todo lo que hace, no hay una elaboración. O sea, están tratando de hablar en el código de los que dicen ser representantes de la civilización. Es lo mismo que pasa ahora con Burj Al Arab en Dubái, o con toda la ciudad de Dubái. ¿Sí? Yo tengo dinero y yo te voy a mostrar que yo puedo ser moderno como vos, puedo ser civilizado. Vos tenés que tener en cuenta, Ramón, que nuestro diccionario dice que esta gente es bárbara y desaforada. Beduino. Vos buscás la palabra beduino. Cuando cerramos los ojos y dicen árabe, nos imaginamos un beduino. Cuando vas al diccionario y buscas beduino, dice : árabe, habitante de los desiertos, no sé qué. 3, hombre bárbaro y desaforado. O sea que beduino es, en el castellano, sinónimo de hombre bárbaro y fuera de toda ley. Para revertir esta imagen, se adopta el discurso del colonizador, el discurso cultural del colonizador, y me presento en esos términos. Para que me vea, está demandando desesperadamente reconocimiento. Otra vez, reconocimiento de par, de semejante, que el discurso colonial le niega. Porque lo que hace el discurso colonial es una ruptura de la conceptualización, de la comprensión del otro como semejante, como par. No te permite que vos te pares de igual a igual con él. No, siempre es una relación jerárquica, de arriba para abajo. Sí, diálogo, pero nosotros estamos primero, nosotros estamos arriba, nosotros decimos cuándo y en qué término. La dialéctica pasa por menos es más o por más es más. Exacto. Mira, entonces, yo te voy a proponer algo, dos temas que te quiero decir. Sabes que yo te quiero mucho. Cuando eras alumno mío y sacaste una Montblanc, que creo que todavía te la envidio, pero bueno, todavía la anécdota de la Montblanc me la recuerdo. Bien. La estuve buscando para mandártela de obsequio. Sí, la recibo. Bueno, a ver, yo creo que en realidad lo que pudimos abordar en este programa, yo sabía que iba a ser medio estrecho y corto, y perdón si te tuve que apurar. No, por favor. Lo que pudimos abordar era lo que es la arquitectura islámica y la batalla cultural, ¿no es cierto? ¿Y cómo se usa esta para las batallas por la pureza cultural? Bien, la que me queda, y creo que va a ser para un programa posiblemente en el segundo semestre de este año, si tenés ganas, es sobre la teología de la carencia. Trilogía. La trilogía es... Trilogía, sí, lo dije bien, pero no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, no importa. Y lo otro que si me mandás la Montblanc, pero yo no sabía que ibas a mandarme la Montblanc, si la encontrás, o si no, un papelito simbólicamente te regalo la Montblanc. Yo estoy en Vicente López, hace muchos años, desarrollo acá la Mutualidad de Arquitectura, en la cual habrás venido alguna vez, y bueno, tengo una actividad política, y uno de mis vecinos la vez pasada,
a la pasada hace exactamente 4 años lo tengo porque tengo un libro dedicado por él. Me trajo muy afectivamente algo escrito en árabe. Por supuesto, yo que tengo ascendentes libaneses por mi abuelo, Fares, que es Farías Gómez, exactamente, porque soy rojo, Farías Gómez, esa parte, de la ciudad de Amiún, concretamente, hasta hasta ahí llego, hasta ahí llego. Él, como sabiendo todo esto y con un tema de respeto y de afecto, por parte era mi vecino, me trajo un libro que era La razón de mi vida de Eva Perón, escrito en árabe, 1953, que era de la biblioteca de su papá. Y claro, yo lo tengo por el respeto, primero es un libro que me lo regaló y demás, pero como yo no hablo árabe, perdón, hola, creo 52, que 52 es un libro muy lindo, bueno, era de la biblioteca del papá de él que me lo trajo, que Ángel me disculpe, creo que va a estar mucho más apreciado porque lo vas a poder leer vos, está todo escrito en árabe, y bueno, quería obsequiártelo para que forme parte de las cosas que vos tenés. Y es la razón de mi vida de Eva, punto, ¿viste? El otro día fue el cumpleaños de Eva y listo, ya está, no tengo mucho más que nombrarte de eso. Y sí me gustaría retomar este tema con muchas más imágenes de la trilogía de la carencia. Trilogía de la carencia, lo vamos a hacer con un solo edificio que es la Alhambra. Sí, a ver, vos, de hecho, antes de irme, vos me dijiste que la Alhambra es el edificio que te habla cuando el único edificio que te habla en la primera persona del femenino singular. Y que tiene poemas escritos en todas las paredes. Está toda escrita. No son poemas. No hay lugar donde no esté escrita en las paredes de la Alhambra. ¿Y qué te dice? Te desafía todo el tiempo y se explica a sí misma. Es una mujer que te habla. Sí, una novia. Ella te dice, yo soy una novia de las estrellas. A la miércoles. Las estrellas me envidian. Mirá, vení, parate acá y decime si viste algo mejor que esto. La miércoles. Esa sí que me la debes. Lo terrible que de esto nos enteramos recién hace 10 años. ¿Por qué? Por este problema de los historiadores del arte y de la arquitectura se negaron a aprender árabe. Y todo esto, todas estas cosas de la arquitectura, de esta arquitectura, estaban escritas en árabe. Entonces, no es una arquitectura misteriosa. El problema es que estaba escrita en árabe, ¿viste? Lo que pasa es que hay un tema lo toma como un ornamento y no como una especie de, como una escritura. No, entonces inventaron la trilogía de la carencia para explicarla. Ah, mirá, hacen esto porque tienen prohibido hacer figuritas. Hacen esto porque no sabían hacer las cosas en perspectiva. Hacen esto porque le tienen horror al vacío. Esa es la trilogía de la carencia con la que explicaron, no se nos explica, y todos los manuales nos explican, la arquitectura a la que se denomina islámica. Bien. Tabú figurativo, ignorancia de la perspectiva, horror vacuis y horror al vacío. Yo te iba a decir que esos minaretes que estaban en una catedral, creo que la de Argel, sí, me parecían tremendamente barrocos en un punto. Vos dijiste que eran egipcios, ¿no? Pero me parecían muy barrocos y también habría que ligar, entiendo, porque yo he viajado mucho por Argentina y he viajado mucho por lo que sería los clubes sirio-libaneses famosos. Uh-huh. Y ahora entiendo por qué se juntan dos culturas, porque justamente no hay un horror al vacío. O sea, la cultura original... Vos tenés dos maneras de elegir, vos tenés dos maneras de contar esta historia. O la contás de manera confrontativa, con un discurso bélico, o te pones a leer las continuidades culturales. Vamos a ir con las continuidades culturales y te comprometo en ese programa que sí me interesa. Sí me interesa. Che, Hammurabi, estoy
muy agradecido de este programa, he No, al aprendido contrario, mucho. yo a vos, Ramón. Espero que mis colegas, que seguramente la mayoría son tan ignorantes como yo en este tema. No, por favor. No, es un tema, te conté que yo estaba en Maisonave en primer año y me toca y el tema, estaban repartiendo los temas que tenías que hacer, unos Grecia, esto, ok, a mí me tocó el Islam. Ramón, que tantos años hayas conservado esta inquietud y este interés por este tema, indica que vos sos un tipo que no aceptás la condición póstuma. Me la vas a explicar otro día, pero en los tiempos que corren no hablemos de cosas póstumas, por favor. Efectivamente, no, pero sos un ejemplo, porque la condición póstuma es cuando vos delegás la interpretación del mundo en manos de otros. No, y creo que este programa que surgió por una inquietud sirve para que la gente... a mí me sirvió muchísimo. No, aparte me encanta dialogar contigo, es realmente un placer y sos uno de los tipos que habla más que yo, con lo cual ya eso hay que matar ese charleta. Che, Hammurabi, nos encontramos en el segundo semestre de este año, porque yo tengo los programas ya hasta el mes de julio completos y va a ser una programación más que interesante. Ha sido un honor tenerte acá. Y bueno, hay una cantidad de comentarios en las publicaciones de las cosas que he hecho tuyas, de exalumnos, de colegas, saludos del Mono Cajide para vos que te... Por favor, retribuíselos. Si no te paso el teléfono y lo llamás, si es amigo. Por favor. Dale, bueno, Hammurabi, te dejo y tengo que avisar el programa que viene. Nos vamos a ir al agua de vuelta. Estuvimos la semana pasada con Jorge Pérez Jaramillo con el tema de las ciudades y el río y la planeación de las ciudades. Y ahora vamos a ver con mi amigo Marcelo Lorelli y otro colega que es un antropólogo, que son el rector y el vicerrector de la Universidad Internacional del Agua. Tema: el agua. Ese es el programa que viene. La Universidad Internacional del Agua. ¿Alguien va a decir que estoy loco? Sí, tienen razón. Pero vamos a seguir buscando las respuestas más concretas como lo que encontramos hoy y que realmente quedó más que satisfecho. Hammurabi, mil gracias por estar conmigo y por acompañarme. Y a todos... Agradecido soy yo, fue un honor para mí. Los espero en el programa 69 con el agua. La Universidad Internacional del Agua, mi amigo Marcelo Lorelli y... el rector de la Universidad Internacional del Agua en este programa. Gracias a todos, gracias por acompañarme como siempre le digo y nos vemos. Hasta pronto.